La virtud de la crisis. En el ansia de comprender a los niños, nos hemos alejado de ellos. Amparados en innumerables teorías, acabamos por objetivarlos. Queremos educarlos, pero no nos dejamos educar por ellos. Paula Ramos de Oliveira. No es cierto que así, como hoy nos encontramos, parados al frente de una época de transformación que desde temprano muestra su potencial, también resulta posible mirar su carencia. Hoy tenemos la oportunidad de replantear la labor educativa, escuchar a los niños y transformar la educación. La emergencia sanitaria ha precipitado el cambio de las reglas y nos mandó a todos a casa. Ha hecho de la educación en línea y a distancia ya no una alternativa, sino una necesidad. Cambios como este suponen la apertura de nuevos horizontes para la reflexión y la innovación en las prácticas educativas que habrán de trazar la ruta a seguir partiendo de la identificación de las necesidades, las de los niños, las de nuestra sociedad, las de este tiempo. Los docentes estamos frente a situaciones de incertidumbre y esto puede abrumarnos, pero como educadores hemos de ser los primeros en reconocer que en la naturaleza de todo cambio, de toda educación, de todo aprendizaje, habita la incertidumbre y que, como dijera esa vieja tonada, no hay camino, se hace camino al andar. En lo educativo, ese camino ya comenzó a andarse desde las últimas décadas y partiendo desde diferentes flancos. Un buen número de pedagogos, inquietos por el cambio que desde el siglo pasado ha comenzado, han concebido los principios de nuevas alternativas teóricas y prácticas para renovar la educación y sentar las bases sobre las que se habrá de construir aquella nueva sociedad que hemos soñado. Una más justa, más feliz, más libre y más segura. Pero también esa sociedad que ahora requerimos construir, la empática, la consciente y resiliente, la responsable. En ese intento, ninguna propuesta que busque de manera comprometida renovar la educación ha de ser tomada por inadecuada, desprovista de posibilidades de realización o simplemente equivocada. Estamos en el momento de innovar y crear, pues nos encontramos en esta etapa de la historia en la que los cambios determinarán el rumbo a seguir. Es esta época de transformación la ideal para la experimentación, para que surjan nuevas propuestas, se renueven las viejas, se conserven las mejores y se corrija el montón de errores con los que habremos de encontrarnos. Los maestros somos los científicos de la educación y hemos adquirido el compromiso, casi obligados por la fuerza de la naturaleza, de crear una vacuna contra las dificultades educativas contemporáneas, las propias de un escenario que pocos habían podido predecir en campos como la medicina y la epidemiología, y quizá nadie lo había siquiera imaginado en el de la educación, valiéndonos apenas de las experiencias pasadas con dificultades apenas equiparables a la situación que hoy atravesamos. Por eso en este programa no busco conclusiones, no quiero en ningún sentido cerrar la reflexión. Al contrario, espero señalar a manera de aperturas las posibilidades que observo y conozco que se han dado, sobre todo en el campo de la filosofía para y con niños. Es ese uno de los campos desde los que creo que ya se han abierto nuevos caminos para la educación contemporánea. La sociedad moderna descansa en diversos valores que promueven más o menos el individualismo. Así este llegó a permear el sistema económico, político y educativo. Sin embargo, la lucha que en distintas naciones se ha montado para enfrentar esta ideología y los efectos nocivos que produce a nivel social ha generado redes de colaboración que posibilitan el cooperativismo y otras lógicas productivas y de organización social que transforman la del neoliberalismo. Acercarnos a estas redes y a estas prácticas sustentables es hoy una alternativa que las escuelas deben incorporar y aprovecharlas como las formas de promoción de la empatía, la resiliencia, la adaptabilidad y otros tantos valores y habilidades socioemocionales de importancia creciente en la nueva normalidad educativa y social. Estas tendencias no deben ser menospreciadas en el objetivo de encontrar los nuevos caminos para la educación. Es un compromiso que debe adquirirse con la sociedad. Raquel Sosa escribe: el naciente compromiso social al que se apela irá exigiendo que las escuelas amplíen su capacidad de autogestión y desarrollen también una autonomía curricular. Entonces, cada escuela deberá ser capaz de determinar de manera autónoma los fines educativos que les sean más significativos o relevantes, y los medios para alcanzar dichos fines. Y no sobra decir que cada escuela deberá contar con esa libertad y sobre todo, esa confianza para emprender el esfuerzo auténtico y transformador de su trabajo. Los fines y métodos educativos que propongamos no deberían ser dictados exclusivamente por la escuela, desatendiendo la realidad educativa y su vinculación con otros centros. Pero este movimiento debe suceder como una relación de colaboración que surja del auténtico trabajo colegiado. No puede esperarse que esa actividad surja como consecuencia de evaluaciones estandarizadas, pues son estas precisamente las que en mayor medida impiden la autonomía de gestión de cada escuela.
ni tampoco que resulten del trabajo administrativo que, en detrimento al acto educativo, muchas veces termina por sobrecondicionarlo. De esto puede seguirse que los fines de la educación contemporánea no pueden concebirse sin la aportación primordial de las maestras y los maestros. Y llegando más allá del compromiso con la sociedad en la que cada educador se desenvuelve, se ha de tener en cuenta el compromiso que representa educar en la era global. De acuerdo con el llamado informe de Lors de 1994, la utopía orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en lograr que el mundo converja hacia una mayor comprensión mutua, hacia una intensificación del sentido de la responsabilidad y de la solidaridad sobre la base de aceptar nuestras diferencias espirituales y culturales. Al permitir que todos tengan acceso al conocimiento, la educación tiene un papel muy concreto que desempeñar en la realización de esta tarea universal. Ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro, para así comprenderse mejor a sí mismo. Como ha señalado Verónica Bettencourt en 2006, la reforma a nuestro sistema educativo deberá concentrar buena parte de los esfuerzos educativos en poder lograr que los estudiantes adquieran las habilidades y disposiciones del pensar necesarias para crear nuevos conocimientos y mejores juicios prácticos, lo que Lippmann definía en términos de buen pensar o pensamiento de alto orden, un pensamiento lógico, crítico y a la vez creativo. Este aprendizaje, que ya se mostraba como definitorio de la nueva educación, hoy juega un papel determinante para llevar a un buen puerto los proyectos de educación a distancia, ante las condiciones de confinamiento que estamos viviendo. Esperamos una transformación ideológica del modo en el que entendemos la escuela como centro de enseñanza para pasar a concebirlo como espacio de aprendizaje. De este modo es posible superar la concepción de la enseñanza como actividad de transmisión de conocimientos preestablecidos, siguiendo un método direccionado que resulta en la imposición de una visión del mundo, y establecer una idea de educación que concentre su atención en el aprendizaje y en que los procesos educativos, que en conjunto y de manera holística constituyen la educación de los niños, permitan el desenvolvimiento libre del niño bajo la orientación de las leyes de su propio desarrollo. El papel del docente cambiará necesariamente. La relación de dominio y el traspaso vertical de la información debe transitar un modelo que permita el surgimiento de relaciones de colaboración para la construcción del aprendizaje. Esto incluye al maestro como parte de la actividad educativa y exige de él una actitud que atienda a la diversidad y le permita posicionarse de una manera horizontal con sus alumnos, como un compañero de experiencia de aprendizaje. Y muchas veces no solo de los estudiantes, también de las familias. Entonces la transformación del papel del docente tiende a la consolidación de su papel como acompañante, guía, orientador, coordinador u observador del natural proceso de conocer, e incentivador, coordinador o facilitador de las herramientas que requiere un estudiante para aprender. Adquiere una mayor importancia el establecimiento de una comunicación asertiva con los padres, quienes van adquiriendo una importancia determinante en los procesos educativos, y se van involucrando cada vez más también como resultado de esta contingencia. Walter Cohen ha dicho con especial sensibilidad: ya escolarizamos suficientemente a los niños y a los adultos que introducimos en la escuela según la lógica de formación de la infancia. Tal vez sea la hora de infantilizar la escuela. Encontremos la virtud de la crisis. Cuando se practica la filosofía con niños, es normal que exista una sensación de incertidumbre respecto a la pertinencia de la práctica educativa que se va gestando. Esa sensación es parecida a la que enfrentamos al practicar la educación en línea, y es imposible hacer cualquier cosa que evite que así sea. Solo podemos prepararnos para responder de manera adecuada a la infinidad de situaciones que pudieran presentarse en los procesos de aprendizaje y ver cada una de ellas como la virtud misma de este tiempo. Es el momento de innovar, de crear, de experimentar una nueva educación. Asumamos que no existe ninguna seguridad de que un currículum sea efectivo o que obtenga iguales resultados en diferentes individuos y en contextos distintos. Valorar esta circunstancia significa concebir la enseñanza y la educación en general desde la perspectiva de lo que acontece, el pensamiento, más que desde el cumplimiento administrativo de lo planeado, la reproducción de contenidos canonizados. Educar desde esta perspectiva se convertirá en el acto de acompañar a los estudiantes en una experiencia única e irrepetible. Dejar a los chicos pensar por sí mismos, pero en el sentido más auténtico, el de encontrarse con lo nuevo, de experimentar también el surgimiento del sentido en puntos de vista, perspectivas y apreciaciones que nunca había tenido. El docente debe ser entonces humilde al respecto, permitir a los chicos seguir sus propias reflexiones y permitirse así seguirlas con ellos, liberarse cada vez del prejuicio que constituyen sus anteriores experiencias.
Hay que estar preparados para el surgimiento de lo nuevo. Más allá de ello, hay que estar dispuesto a ir en pos de su surgimiento. Decía Eurípides, los dioses nos dan muchas sorpresas. Lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios abre la puerta. Cada acto educativo posibilita que se busque la creación, el surgimiento de sentido en cada estudiante. No ha de temerse este acontecimiento, es un paso lógico en la labor que se propone. Si fuera posible previsualizar, planificar, preconcebir cómo pensarán los estudiantes, no existiría el pensamiento. El sentido no puede predecirse. La creación y la generación del pensamiento son actos originales que no pueden anticiparse. Y esa es la virtud de la crisis. Ha escrito Edgar Morin que la historia avanza no de manera frontal como un río, sino por desviaciones que proceden de innovaciones o creaciones internas, o de acontecimientos o accidentes externos. Y en este sentido las maestras y los maestros estamos participando de una labor histórica. También Morin expresaba en Los 7 saberes: si pudiera haber un progreso básico en el siglo XXI, sería que ni los hombres ni las mujeres siguieran siendo juguetes inconscientes de sus ideas y de sus propias mentiras. Es un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez. Que la labor educativa nuestra sea transformadora, prospectiva, impulsora. Que esta etapa de crisis sea un hito para la transformación de la educación. Aprendamos a encontrar la virtud en un mundo en el que se ha desvirtuado el sentido no solo de la educación, sino de toda la existencia humana. Seamos las maestras y los maestros que recordarán en los albores del próximo siglo. Pasemos a la historia por nuestra labor crítica. Transformemos nuestro tiempo. Aceptemos este reto de forjar la educación de esta era. Dirijamos la búsqueda de esa lucidez social que los habitantes del distópico futuro que ya nos alcanzó requieren para enfrentar los nuevos y enormes retos que nos encontramos día a día. Encontremos en esta época de crisis el momento de educar mejor. Antes de despedirme, quiero sugerirte estos libros muy apropiados para expandir las reflexiones de este programa y conocer el campo de la filosofía para niños. De José Calvo, Educación y Filosofía en el Aula. Infancia y Filosofía, de Walter Kogan. Y este que encontrarás a la venta en el Facebook de Líbranos, El Niño y la Filosofía, de Gareth Matthews. Voy a dejarte también un link para que puedas descargarlo y leerlo en la web. No te olvides seguir el Facebook de Líbranos y suscribirte al canal de YouTube de este programa. Esto es Humanimal. Yo me voy a callar, pero no por mucho tiempo. El jardinero temprano amaneció.